6:30. Bien. Hablando de corrupción, vamos a hablar, digamos, de vida y obra de Rivadavia. Nosotros, no recuerdo muy bien dónde quedamos, pero ya en las cercanías del asesinato de Mariano Moreno, creo que no llegamos a terminar, digamos. Claro, bueno, porque, claro, Mariano Moreno es y Rivadavia, digamos, son los dos ejemplos patéticos y además iniciáticos, los que inician, de cómo el imperio y la oligarquía, que son los que manejan la conciencia de nuestros chicos, básicamente en la universidad, y son los que manejan las técnicas de soporización que emplean todas las iglesias, buscan, por supuesto, digamos, destruir todo vestigio de nacionalidad, todo vestigio de posibilidades de emancipación, buscan desligarlo, despegarlo a nuestros prohombres, a nuestras grandes mujeres, de esos sueños, esas ansias, esa lucha, digamos, por la emancipación. Cuando no pueden destruirlo, lo que hacen es forman maniquíes, es decir, dibujan tarados. Como a Moreno nunca pudieron destruirlo, sacarlo de la conciencia popular, lo que hacen es armar la bibliografía, porque ustedes no se olviden que la historia le escriben lo que ganan, ¿no? Ganó Mitre y obviamente que iba a ser de Moreno, claro, lo antitético de lo que fue. Entonces pintaban a Moreno como espía inglés, como monárquico, como democrático, cuando en realidad Moreno fue absolutamente todo lo contrario. Moreno fue jacobino, fue estatista, claro, y para nada fue federal. Tenía un concepto del federalismo, pero desde el unitarismo. Yo esto lo voy a explicar mejor cuando hablemos de Rivadavia. Porque a veces decir que alguien es unitario o es federal es sinónimo, digamos, de virtud en un caso, ¿no? Si se dice que es federal, porque ustedes nunca van a escuchar a un político argentino del peronismo, del radicalismo, del socialismo, mucho menos de los garcas, de los liberales, decir yo soy unitario. Es mala palabra. Son todos unitarios. Queda bien decir yo soy federal. Moreno era unitario desde la perspectiva de la construcción de la patria. Y es lo correcto. Si nosotros vivimos en una colonia y yo soy el presidente, yo tengo que estar totalmente loco, loquísimo, para desbloquear el poder de la nación que me puede llevar junto con el acompañamiento del pueblo a generar las condiciones para destruir la dependencia, desbloquearlo y transferirle responsabilidades y, por supuesto, poder a las provincias. Hay que ser estúpido. Por eso es que, entre otras cosas, a Menem, en inglés, después tuvieron que traducirla de la embajada yanqui, cómo tenía que ser la ley de minería, sacarla de la órbita de la nación, exactamente lo mismo que con el petróleo ahora, con YPF, y darle, con por supuesto el anzuelo de las regalías a las provincias, ¿se entiende? Claro, ya vamos a ir ahí. Entonces, digamos, Moreno sabía perfectamente de lo que se trataba. En una colonia, ser federal y actuar como un federal es ser un tarado. O jugar para el otro bando, digamos, ¿no? Que es lo que hizo Rivadavia. Y Moreno era estatista. Jamás decía, en su famoso plan de operaciones, los recursos naturales, las riquezas naturales las tiene que manejar el extranjero. Jamás.
Jamás el puerto tiene que manejarlo el extranjero. ¿Cómo va a manejar, digamos, la entrada y salida de nuestra riqueza una oficina puesta por el imperio? Una locura total. Pero no solo, digamos, porque es fuente de riqueza, cobrar, digamos, por las importaciones y exportaciones, sino para saber qué se va y qué entra. No hay mejor manera de tener claro hacia dónde apunta el proyecto, si estamos industrializando o no, que sabiendo qué es lo que se va y qué es lo que entra. Es una estupidez total y absoluta. Cuando se plantea ampliar la primera junta de gobierno y hacer la junta grande, esa convocatoria la hace Saavedra, supuestamente federal, miren ustedes la engañifa, y democrático. Y el malo de la película era Moreno porque se oponía. ¿Qué quería Saavedra en esa aparente actitud democrática y federalista? Él decía, no, tienen que estar todas las provincias del Río de la Plata representadas, porque él sabía que los que iban a venir de lo que de aquel entonces era Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Chuquisaca, bueno, Bolivia, Paraguay, no era pueblo, eran representantes del clero, o sea, tipo con sotana, que respondían a intereses concretos del imperio, y la naciente burguesía, no el pueblo. Y eso eran votos para Saavedra y votos para el imperio, porque Saavedra sí era hombre del imperio. Ahora, en aquel momento, ¿quién podía decirle que no a Saavedra si tenía una actitud abierta frente a los pueblos y democrática? ¿Se entiende lo que digo? A veces hay que saber mirar debajo del agua. Y Moreno, ¿qué decía? No sirve, porque no son momentos de paz, no son momentos de placidez, no son momentos de bonanza, son momentos de lucha, momentos de peligro, estamos cercados por el enemigo. Esto hay que manejarlo centralizadamente desde algún lugar, o Buenos Aires, donde fuese. Ya vendrán tiempos, digamos, que nos permitirán tener una ampliación, una democratización del poder. Finalmente, obviamente, se impone la tesis de Saavedra, y ahí es cuando empieza a pisar fuerte Rivadavia. Bueno, después vienen, ustedes saben, la historia yo le llamo folclórica porque son una sumatoria de nombres y de acontecimientos y de fechas que no sirven para nada, pero digamos finalmente triunfa esa tesis, digamos, de Saavedra. Moreno se tiene que ir y lo asesinan. Era un tipo demasiado peligroso para el enemigo, demasiado peligroso. Entonces, como ya va a pasar otras veces en la historia, con Moreno empezaron, a los tipos que no pueden comprar, que no pueden sobornar, que no pueden aislarlo, lo matan. Acá y en cualquier lugar del mundo, con Chávez también lo hicieron. Pasa un acontecimiento que no se imaginaban ni Saavedra ni Rivadavia, el triunfo de de Belgrano en Tucumán. Porque Belgrano venía de una dolorosa batalla en Paraguay, Tacuarí. Jamás se hubiesen imaginado un triunfo de Belgrano. Y un triunfo de Belgrano en esos momentos significaba la posibilidad de una síntesis de política en contra del imperio con San Martín, con Monteagudo, con Castelli. Eso genera que San Martín y Monteagudo le exijan la renuncia a Rivadavia y el corrupto se va a Uruguay. A Uruguay van siempre, digamos, claro. Ahora, bueno, fue, digamos, lo normal. Ahí también fue Alberti, Sarmiento, todos tipos del imperio, digamos, todos tipos vinculados, digamos, a la colonia. Salvo a partir de los 60, los 70, porque claro, ya ahora en avión se pueden ir más lejos. Bueno, Rivadavia vuelve a tener protagonismo, digo, para avanzar en la historia, porque no me interesan los detalles, que además tampoco tenemos cabal conciencia si fueron realmente así.
si realmente, digamos, este ejército eran 500 tipos y aquel 250 y estos fueron heroicos, la verdad no me importa, y además es todo mentira, pero digo, los hechos concretos de la política no. Él vuelve a tomar protagonismo en el año 21, cuando es convocado por presión del imperio para ser prácticamente el gobernador. Era Rodríguez, pero digamos, un botarate que estaba ahí para figurar, el que tomaba todas las decisiones era él, y además lo hizo. Y una de las primeras decisiones fue la creación del Banco de Descuentos. Ustedes van a decir, carajo, digamos, un banco. Y bueno, es una decisión, digamos, progresista, ¿no? Digamos, si vos lo que querés generar, digamos, es el desarrollo, el progreso de una determinada localidad, pueblo o país, y lo básico es el banco. Primero los recursos naturales y después el banco. O sea, es progresista. Ahora, claro, hay que ver para qué lo usás. El banco de descuentos, ese banco de descuentos, la mayoría del capital accionario, el 80 y tantos %, de esto sí se puede hablar, porque de esto sí hay información que se ha conservado, digamos, en archivos que tienen muchos argentinos guardados bajo llaves. Y se lo dan a historiadores que les merece el mayor de los respetos en cuanto a las posibilidades que van a hacer de ese tratamiento. Uno de los que tenía acceso a ese material fue Hernández Arregui, otro Puigros, dos de los más grandes pensadores nacionales, en especial Hernández Arregui. Ese banco de descuento, el 80% eran capitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Pero la política, exactamente lo que pasa hoy, fíjense, pasaron 200 años y estamos exactamente parados en el mismo lugar. Ahora hay más edificios, pero es lo mismo. La política del banco la diseñaban los ingleses. Y entonces no hubo ninguna medida desde el banco para generar la paulatina industrialización de las artesanías, tanto bonaerenses como del interior del país. Ya eran muy conocidas en todo el mundo, hasta donde llegaban los barcos por lo menos, las artesanías de lo que hoy es Córdoba y lo que hoy es Santiago, vinculadas al tejido, los famosos ponchos santiagueños y ponchos cordobeses. Bueno, eso se podría, entre otras tantas cosas, digamos, la vid de Mendoza, el oro de Famatina, que es lo primero que le apunta a Rivadavia, que se podría haber empezado un lento proceso de industrialización. No se hizo, porque las tasas eran usurarias. Sí empezaron a haber pequeños préstamos. ¿Para quién? A tal punto que todos los comerciantes porteños, en no menos de 3 o 4 años, se hicieron ganaderos. Nace la más parásita de todas las clases nacionales, que es la oligarquía. Nace en ese momento, al conjuro de dos medidas. Una, los préstamos otorgados por el Banco de Descuentos para ese fin, y la ley de enfiteusis, que es lo que él señalaba, que son, digamos, las dos vertientes que se anudan para armar la oligarquía. ¿Quién es uno de los tipos que más cabeza de ganado llegó a tener hasta el año 27 y mayor cantidad de tierras disponibles? Ni las cabezas de ganado, ni las tierras eran de él, pero fue el primer terrateniente. Y fue además el presidente de la sociedad rural, cuando 40 años después, la sociedad rural compra en Inglaterra los fusiles y le da a los soldados de Roca para que masacren a los indios. Y entonces ya las tierras, ya cada vez nos íbamos más, digamos, cada vez teníamos más tierra, ya estábamos en la Patagonia. El primer Martínez de Oso, un aventurero español, esclavista, contrabandista, que llegó con esclavos negros, llegó trayendo se podía decir, una muestra de esclavos desde Brasil a Buenos Aires, y se quedó. ¿Y cómo se iba a quedar? ¿Cuánto ganaba él por cada negro? No sé, digamos, 100 pesos, 200 pesos.
¿Cuánto ganó, digamos, siendo dueño de vaca y de tierras que nunca la pagó? Fíjese en que hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires que se llama Martínez de Oz. Pero no en homenaje, lo puso él era el dueño del pueblo. Y de todo lo que había, a 100.000 millones de kilómetros alrededor. De ahí salió el ministro de Economía del gobierno más sanguinario, asesino que hubo, no solo en la historia nacional, sino en la historia latinoamericana. Bueno, ahí debuta, digamos, en la historia nacional Martínez de Oz. Y ahí, digamos, se empieza a formar la clase, la oligarquía, la clase ganadera. Entonces, el banco de descuento, otra medida de Rivadavia, que se ganó la simpatía de los liberales, digamos, la clase media cipaya de aquel entonces, hizo cesar por un decreto, por una orden, todas las actividades de la mayoría de las órdenes religiosas. Algunas ya no existen más, otras siguen existiendo, mercedarios, benedictos, franciscanos. Bueno, yo no soy muy ducho en esas cuestiones, pero digamos, borró de un plumazo, ustedes no hacen nunca más nada. Y además les expropió y se quedó con las propiedades que tenían todas esas órdenes. Dicho así, cualquiera puede decir, che, la verdad es un tipo progresista este tipo, ¿no? Hasta medio marxista, digamos, porque de alguna manera quiere obturar el funcionamiento de las usinas de soporización de la conciencia colectiva, que esas son las iglesias. No, no lo hacía por eso. Lo hacía para preparar el terreno, como buen forro inglés que era, de la llegada del protestantismo a Buenos Aires y por ende al Río de la Plata, que no habían podido entrar la iglesia protestante ni a México, ni a Perú, ni a Colombia, ni a Chile, ni lo que se conocía como Uruguay, ni a Brasil, porque no eran tan sobornables, tan corruptos los gobernantes de esos espacios geográficos y políticos. Dijeron, como este tipo es nuestro, Rivadavia, por ahí podemos. Y no pudieron. Lo que no quiere decir que nos haya ido mejor con el catolicismo. Pero digamos, esas medidas que tomó Rivadavia fueron no por liberales, no por estar a tono con lo que del modernismo, la filosofía, digamos, del siglo XVIII propagandizaba en el mundo, sino porque era gente inglés. La otra medida, perdonen, fue el famoso empréstito con la Baring Brothers. Me imagino que todos saben de qué se trata, pero de todas maneras voy a hablar 2 segunditos sobre eso. Los ingleses le dijeron, corrupto, necesitamos ganar fácil la plata y además ganarla por muchísimos años. Entonces el corrupto le dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a simular que hay un préstamo, vos vas a garantizar con tierras fiscales, del total del préstamo van a llegar 2 centavos, pero tus tataranietos van a seguir pagando este préstamo, digamos, al que vos vas a firmar como responsable del gobierno del Río de la Plata. Para dotarlo, digamos, de mayor seriedad, digamos, al robo, Rivadavia arma, digamos, un consejo, llamémosle, de asesores, de tipos importantes de la colonia que tenían que dar su visto bueno, que tenían que avalar, digamos, esa decisión. De los 7 tipos, 4 eran británicos. Y los otros 3 se vendían por 2 monedas, digamos. ¿No? Como este tipo que le fuimos a poner el cable, digamos, de noche porque no podíamos, yo no podía dormir que de la culpa. Porque somos demasiado giles, yo sentía culpa. Digo, ¿cómo puede ser que yo esté viendo el partido y el tipo no lo pueda ver? Bueno. Entonces, bueno, se hizo, digamos, este empréstito. ¿Y cuáles eran, digamos, las motivaciones que lo llevaron a Rivadavia a pedir este préstamo? Para dotar de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires, a la aldea. No tenían agua corriente.
Entonces los cascarudos, en especial las cascarudas de la época, decían, está bien, digamos, que los negros, digamos, se bañen, ni siquiera con manguera, digamos, pero en el río, pero a nosotras... Allí en el río se bañan. Claro, pero nosotros como, digamos, agua corriente. Y entonces, bueno, era para agua corriente, para hacer 2 puertos más y para hacer, entre otras cosas, 3 pueblos más distantes, supongamos, 10 kilómetros de la aldea, que sirvan, digamos, como una empalizada, llamémosle moderna, ante el avance, supuesto avance de los indios, ¿no? Que entraban a robar, a piratear y demás. Por supuesto que no se hizo absolutamente un pomo, y las damas de la época siguieron bañándose cuando no las veía nadie en el río. No hubo agua corriente en la ciudad de Buenos Aires, en la aldea, durante muchísimo tiempo. Del 1.000.000 de libras esterlinas, que fue el préstamo que se firmó, ya después le voy a contar quién terminó de pagar ese préstamo. Solamente llegaron 35.000 chelines. Chelines es, digamos, nada. Nada. Nada, de nada, de nada. Ese préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas fue creciendo como crecen todos los negocios del imperio, ¿no? De una manera escalofriante. ¿Saben quién terminó de pagar ese préstamo? Juan Domingo Perón. Y lo terminó de pagar, puso la firma en el decreto para que salga esos recursos del Tesoro Nacional. No, lo terminó de pagar el 5 de julio del año 1947. Pero antes dice que lo había entrado a pagar de nuevo Rosas. Bueno, yo digo terminar de pagar. Pero se había suspendido el pago. No, obviamente. Rosa lo empieza a seguir pagando. Obviamente. Pero ya vamos a llegar a Rosa porque ahí también hay, digamos, una cuestión vinculada a este intento feroz de la oligarquía y el imperio por transformar en ponzoña a los héroes nacionales y cuando no pueden los matan, ¿no? O convertirlos en maniquíes, ¿no? Manejarlos a su arbitrio. También usted se acuerda más los pormenores, yo había leído algo de cómo era de que cuando nos dan el préstamo ya se descuentan, creo, por anticipado, ello era escandaloso. Pero por eso es que llegan monedas, no llega nada. Sí. Pero no solo lo que se descuentan, sino las comisiones. Las comisiones aparte. Claro, claro. Y por supuesto que el corrupto Rivadavia también llevó lo suyo, obviamente, obviamente. Había dicho, ¿qué te puedo cobrar por la firma? Obviamente. ¿Y saben por qué fue el 5 de julio del año 1947? Por algo que la mayoría de los argentinos, pero lo más doloroso, digamos, la mayoría de los tucumanos no sabe. ¿Cómo nos enteramos? Porque, digamos, si hoy los medios de comunicación, si fuese presidente Perón, taparían eso, no lo darían a conocer, no nos enteraríamos. Imagínense en aquel entonces que había un solo diario, que no había televisión. ¿Cómo nos enteramos? Porque Perón, el propio Perón, en la casa histórica de Tucumán, el 9 de julio, 4 días después, el 9 de julio de 1947, cuando vino las celebraciones de ese día patrio, bueno, supuestamente patrio, porque también eso de la independencia es un verso, él le anunció al país de que por fin éramos no solo soberanos, sino éramos independientes. Éramos independientes económicamente. ¿Por qué? Dijo Perón. Porque no le debemos un peso a nadie. Lo último que había, lo pagué hace 4 días en nombre del pueblo argentino. Miren, me sensibilizo. ¿Y qué era esa deuda contraída por el corrupto hijo de puta de Rivadavia? Fíjense en el tiempo que tuvo que pasar para que venga un gobierno claramente vinculado a lo nacional y popular, a salvarnos de esa afrenta, porque ya no era un problema económico terminar de pagarlo, porque lo que quedaban eran, digamos,
digamos, el peso menor, digamos, de lo que fue la deuda en su momento. Pero no tengo ninguna duda que si no hubiese estado Perón como presidente de la República, esa deuda se hubiese mantenido y se hubiese incrementado, porque ellos de lo que no se olvidan es de meter los punitorios, los intereses, los devengados, la manvengada y toda la historia. O sea que, digamos, había que haber juntado, López tenía que haber juntado y más o menos unas 4.000 valijas de las que tenía, como para terminar de pagarle la deuda a estos tipos. Bueno, y la ley de enfiteusis. ¿Cómo se garantizaba, cómo Rivadavia garantizaba el pago de esa deuda a los ingleses? No es que Rivadavia se puso loco pensando cómo hago una garantía, no, los tipos le dieron todo escrito. Las mejores tierras de pastoreo del mundo, salvo la de Canadá y Australia, no quiere decir que sean mejores, son similares. Las 3 mejores tierras del mundo para pastoreo, agricultura y ganadería es la pampa húmeda argentina. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la oligarquía parásita y por qué hay que expropiarle tierras que en realidad son del pueblo argentino y debiera administrarlas el Estado, el valor no es tan solo lo que cuesta el metro cúbico o el kilómetro cuadrado, la legua, no sé cómo lo medirán, sino el valor que tiene en el mercado internacional por el rendimiento que tiene cada hectárea en el mundo. Eso se sabe, ¿me explico? No hay otra tierra que dé mucho más rendimientos. Entonces, por cuestión vinculada al préstamo, esas tierras no se podían vender por 30 años y se renovaban por 30 años más. Lo que sí podían hacer los gobernantes, empezando por Rivadavia, era darla en comodato, en arriendo. Pues se llama ley de enfiteusis. Es decir, vos, fulano de tal, querés trabajar estas tierras, no podés comprarlas, no te las puedo vender. Lo que sí podemos hacer es hacer un convenio mediante el cual vos todos los años, o por cosecha, según, tenés que pagar un arriendo al Estado provincial. Jamás se pagó un solo peso. Así nace la oligarquía, estafando, robando, aniquilando. Así nacen. Pero no solo no pagaron, sino, bueno, ¿cómo se estipulaba? Exactamente pasó lo mismo con Roca en la Patagonia. ¿A vos te hacen falta tierras? Porque además, obviamente, no se la daban, digamos, ustedes se imaginan yendo yo, gobernador, necesito, digamos, ¿quién sos vos? Digamos, para los amigos, para los tipos que están... Obviamente. Entonces le decían, yo quiero quedarme con, digamos, X cantidad de tierra. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tenés? Lo mismo 40, 50 años después le dijo Roca a los milicos argentinos y a la oligarquía. Todo lo que te alcance para cercar, es decir, depende de la cantidad de alambre que tengas. Todo lo que cerques es tuyo. Y es increíble, yo leí... Dice que había otro sistema también que era, salía el sol, hasta que se ponía el sol a caballo, a paso del caballo, ahí terminaba lo que vos querías. Sí, bueno, pero si vos no lo alambraste, chao. Leí una historia muy, muy piola de un peruano que se basaba en bibliografía y material de archivo que tenía uno de sus abuelos, que había vivido muchísimos años acá, que tenía información de ahí, digamos, del momento, que la pudo guardar y fue pasando de generación en generación, que se cotizaba más cuando llegaban barcos de Europa, en especial de Inglaterra, los cargamentos de alambre por muchísimos años, que de material, digamos, para la producción, para el comercio, para la construcción, se cotizaban muchísimo más. Es más. ¿Eh? 1926, bueno, empieza, pero digamos,
Digamos, es un proceso que se extiende, digamos, hasta los 40 del siglo próximo, o sea, del siglo XX, que es, digamos, la etapa de la consolidación de la oligarquía. Como, digamos, la consolidación es hasta el 1900, ¿no? Porque ellos, digamos, logran consolidar esa riqueza mala vida con el trabajo de la tierra. Y el trabajo de la tierra, ¿quiénes hicieron el trabajo de la tierra, de agricultura y ganadería? Dos clases que existen hasta el día de hoy, dos sectores. Uno absolutamente nacional, regional, los indios. Los indios y los gauchos, los mestizos. ¿Y cuál es el otro sector? Yo en la primera clase creo que les dije, alguna vez vamos a volver sobre esto, pero la inmigración, desde la perspectiva económica, fue harto beneficiosa para el país. La inmigración me refiero europea. No así desde lo social y lo cultural. Fue regresiva y lo sigue siendo. Bueno, esos son los dos sectores, digamos, sociales que trabajaron la tierra y engrandecieron la riqueza de la oligarquía. El gaucho, el indio, los pocos negros que quedaban, bien, y los inmigrantes, en especial italianos y españoles. ¿Por qué digo que fueron? Bueno, es un tema hermoso para seguirlo en la clase que viene, pero que les quede esto, digamos, la inmigración fue nociva desde la perspectiva de lo social, lo cultural y lo político, porque formaron guetos y siempre miraron al indígena, al mestizo, al gaucho, a los nativos, a tipos como yo, lo ven así negrito hasta el día de hoy, tipos inferiores. Ellos eran europeos y además eran los que sabían trabajar la tierra. Son los que después fueron radicales, la clase media, y lo siguen siendo. ¿Se entiende? Ya, digamos, el enfrentamiento de clases, y fueron siempre forros, digamos, de los tipos que los sangraban con los arriendos de la oligarquía argentina. Pero bueno, yo me tengo que ir. Yo ya había asumido compromisos con anterioridad. De tal manera que, salvo algún contratiempo, digamos, nos volvemos a juntar el jueves a las 5:30 de la tarde. Les agradezco, digamos, infinitamente la compañía de ustedes, porque, bueno, cada día me convenzo más que esta es la tarea de la hora, generar altos niveles de conciencia.